Somos todos nosotros actores de este momento. Tenemos que afirmarlo con absoluta claridad, que al cabo de 6 años del inicio de la apertura, de la concreción de este momento, estamos viviendo todos al menos 4 fracturas que al menos ameritan también la reflexión, que al menos ameritan la discusión, y que ojalá ameritasen un renovado consenso para avanzar. Cuatro fracturas que nos han llenado de preocupación, porque son 4 fracturas que están distanciando las esperanzas de hace 6 años con las realidades del día. La primera fractura fue sin duda la fractura política, el autoritarismo de los años 2010, aquella que dejó de lado el pluralismo y que supuso que a partir de ese importantísimo resultado electoral del año 2009 podía y debía construirse una visión sectaria, una visión hegemonista. Esa fue la primera fractura, la fractura política e ideológica, la fractura contra el pluralismo. La segunda fractura fue la fractura económica, aquella que vino con el gasolinazo, aquella que repitió las políticas conservadoras, aquella que trasladó otra vez a la economía de la gente el costo de la mala gestión gubernamental en una coyuntura irrepetible, en una coyuntura donde entre 17.000 y 20.000 millones de dólares han sido recibidos por el país y por sus gobernantes, y que no han sido bien utilizados, que no han dado lugar al cambio de la matriz productiva, que no han generado una verdadera construcción económica alternativa. La tercera fractura, posiblemente la más dolorosa, ha sido la fractura indígena, chaparina, la represión, la desnaturalización de un proyecto histórico y el quiebre de un bloque indígena, nacional y popular. Y finalmente, pero no en último lugar, la fractura ética, aquella que no tiene una fecha pero que tiene varios hechos que tienen que ver con la corrupción reinstalada en el seno de la gestión gubernamental. Una gestión gubernamental que lamentablemente hoy día, podemos afirmarlo, tiene una caja chica y una caja grande en términos de fractura ética. Los cadetes de Anapol, los espadines del ejército, o los sobreprecios en las plantas separadoras de gas o en las carreteras. Y entonces estas 4 fracturas, la fractura política, la fractura económica, la indígena y la ética, nos marcan un momento altamente riesgoso en la perspectiva histórica del vaciamiento de una gran esperanza y de una gran posibilidad que construimos todos los bolivianos hace solamente 6 años. Nuestra tesis tiene un preámbulo y 5 apartados. En el preámbulo queremos dibujar con unos rasgos cuál ha sido la historia del movimiento Sin Miedo. A manera de eso, a manera de preámbulo a nuestras tesis ideológicas. Y los 5 grandes apartados, o en estos 5 grandes apartados, en el primero discutimos, planteamos una visión sobre la historia del país, sobre la historia de nuestra Bolivia. En el segundo apartado queremos hacer una caracterización de Latinoamérica y el mundo. Queremos caracterizar cuál es el contexto internacional que en este momento rodea y condiciona a nuestra república, a nuestro Estado plurinacional. Y a partir de todo ello, llegamos a la parte de repente más importante de las tesis, planteando qué es el MCB,
es la quinta parte. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro proyecto de país? ¿Y cuáles son los rasgos orgánicos fundamentales de nuestra organización política? Y hicimos dos grandes tareas que el pueblo paceño ha sabido reconocer. Recuperamos ética e institucionalmente al municipio y transformamos la ciudad, mostrando que la izquierda en función de gobierno sí puede y sabe gobernar, juntando nuevamente democracia con transformación y cambio, y ahora más con ética, con una política basada en ética, con una política basada en el servicio a la comunidad. Hay una corriente, un criterio derechosa, que pretende que ahora nos arrepentamos de esa alianza. El otro día en Facebook apareció una columna que decía que debíamos pedir de rodillas perdón por habernos aliado con el MAS. Y les decimos con toda claridad a esos señores que no nos arrodillamos ni pedimos perdón ante nadie, porque nuestra alianza con el MAS en ese momento era lo que debíamos hacer, porque había que derrotar a la partidocracia, porque había que derrotar al neoliberalismo, porque había que cambiar a este país, y sobre todo porque teníamos que iniciar un proceso de democratización lo más amplio posible, y eso sí se hizo. Son 5 ejes los que articulan el proyecto de país que presentamos: democracia, pluralismo, libertad, igualdad y complementariedad. Nuestro proyecto de país se empaqueta, si me permiten el término, en torno a estos 5 coordenadas. Queremos que nuestro país deje de ser una formación social abigarrada. Ya he dicho que la formación social abigarrada es la yuxtaposición y articulación de manera dependiente de formas de producir, de organizarse y de hacer política. Entonces queremos pasar de la forma abigarrada a la coexistencia democrática de lo plural. Muchas gracias. Agradezco a los responsables del Movimiento Sin Miedo por la confianza que me otorgan. Y respecto a esta historia, es interesante e importante las formas estatales en las que se fundamenta el proyecto y la tesis ideológica del Movimiento Sin Miedo. Evidentemente, una observación somera nos revela que en la historia de Bolivia ha habido ciclos que van acompañados de formas políticas, de ideas dominantes, de formas de acumulación, y que después de un apogeo surge, digamos, una caída, hay un breve periodo de reordenamiento y surgen nuevos ciclos. Estos ciclos en la historia de Bolivia están fuertemente influenciados por un ciclo anterior, que es el ciclo colonial. Es como si el ciclo colonial hubiese impregnado y determinado aquello sobre lo cual ha creado un molde sobre el cual los demás ciclos se han ido conformando. Y ahí tiene sentido también tomar en cuenta este ciclo colonial, cuáles han sido sus características, porque lo que queda vigente desde nuestro punto de vista es un proceso de descolonización. Vamos a ver algunos de los aspectos, aparte de estos aspectos positivos que me parece el Movimiento Sin Miedo, algunos que yo no entiendo como desafíos, donde existe el riesgo de reproducir, o existe también la posibilidad, digamos, de encabezar, de originar una nueva posibilidad histórica. Primero, encuentro saludable que haya la discusión sobre estas tesis. Otro hecho, no solamente nacional, sino mundial, es que cuando hay movimientos de cambio drástico y radical a nivel social, siempre se acompañan por un debate de ideas profundo. En este supuesto proceso de cambio, la platitud de ideas es realmente estremecedor. No hay ideas, no hay teóricos, no hay confrontación de ideas. Lo que sí ha habido, digamos, ahora es la sujeción a ideas que han venido de afuera, ¿no es cierto?, y darles la posibilidad de concretizarse en una experiencia nacional. Nuestra vicepresidencia es conocida por organizar periódicamente conferencias
donde los expositores son personalidades internacionales que están teorizando en esta corriente del posmodernismo y la poscolonialidad. Entonces da un caso raro, digamos, en América, en donde se quiere descolonizar, pero con un cordón umbilical teórico radicalmente ligado, digamos, a pensadores del extranjero. O sea, digamos, y ese debate de ideas interno, esa confrontación es inexistente. Este documento quizás puede originar ese debate de ideas, primero internamente dentro de este movimiento y quizás después en nosotros, fuera, digamos, en las otras organizaciones. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar al partido Movimiento Sin Miedo por haberme invitado a poder compartir un par de reflexiones, un par de preocupaciones respecto a un hito importante en el proceso del partido, que es este proceso de reflexión, de deliberación, de ejercicio de democracia deliberativa. Con mucho interés he podido revisar esta tesis política e ideológica del MCM, y en principio me he planteado varias interrogantes que el boliviano de la calle, la boliviana de la calle, se plantea ante la realidad política que vivimos, que compartimos y que nos penetra también. El primer elemento que quisiera destacar y que está presente en la tesis política ideológica del MCM es pensar cuál es el origen del MCM, es decir, dónde nace, cuáles son las fuerzas, cuál es la vertiente de la cual nace el MCM, porque esto va a marcar al partido y nos va a permitir mirar, es decir, voy a tratar de mirar al MCM y de pensarlo en clave ciudadana a partir de la tesis política ideológica, pero también pensando cuál es el espacio histórico en el que media. Yo diría tres elementos centrales. El primer elemento, a la corrupción de los partidos políticos, al prebendalismo con el que se ejerce el poder, y un poco construyendo este concepto partidocracia, que yo creo que es un elemento al que tenemos que darle muchas más vueltas para desarrollar, para permitir el completo desenvolvimiento de la democracia boliviana. Cuando estamos construyendo el concepto partidocracia, que creo que es caro a momento de poner a la democracia, digamos, en el lugar del acusado, para mirarnos autocríticamente, en verdad estamos haciendo referencia a un sujeto, o digamos a un objeto de análisis, de estudio, de crítica, muy complicado porque los partidos políticos constituyen el corazón de la democracia, y creo que este es uno de los elementos que lo vamos a leer en la propuesta de tesis política e ideológica del MCM, especialmente en aquella beta de fortalecimiento, de definición de identidad a partir del pluralismo. El MCM ha tenido como iniciativa el hacer unas tesis político-ideológicas a partir y nacidas desde su propia militancia. Es una iniciativa que innegablemente ningún otro partido, movimiento u organización ha emprendido. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener claro? Que no se trata de tener una máscara, se trata de tener claridad y conciencia crítica. Está, como ustedes han visto a lo largo de la mañana, abierto el debate. Y nuestro movimiento es un movimiento que está en un proceso de construcción orgánica, en la que estamos trabajando con mucho esfuerzo, y también construcción ideológica. Y en esa construcción necesitamos los aportes, las propuestas y sobre todo el debate de todos quienes quieran contribuir a construir una nueva alternativa política en el país. Hay cosas que no están en discusión, sin embargo, está abierto el debate, pero hay cosas que no están en discusión.
No está en discusión, ciertamente, lo decía Pamela, que somos un movimiento y una fuerza política de izquierda. El MSM no defiende corporaciones, no defiende grupos de poder, gremios particulares. El MSM promueve el bienestar colectivo y el interés colectivo, el interés de la comunidad. Somos una fuerza política que promueve la articulación económica de todos los actores. Ni estatismo ni neoliberalismo. Se ha planteado en nuestra tesis y en nuestros documentos que hacen a nuestra identidad. Y el MSM promueve también valores éticos y de transparencia en las funciones públicas, pero en la línea, reitero, de construir una propuesta que refleje los intereses colectivos de todos los bolivianos